Este es lo que tú representas. Y les va a hacer llegar a ustedes. Y todas las asignaturas manejamos uno similar. Entonces, en estas planificaciones que había de 26 nada más, como les dije, se mantiene la planificación anterior. Ustedes siendo primer semestre, pues obviamente no tienen que ver. Entonces el formato es el mismo, no sé si el de nivelación es el mismo, ahí sí, no estoy seguro. Siendo de primer nivel, pues obviamente prerequisito es nivelación, no tienen ninguna materia en particular. La idea es que las materias de primero nos engranemos, nos articulemos. Por eso ven ganando el superficio, las otras materias que ustedes ven. Por reglamento, cada semestre debería durar 18 semanas, según lo que nos pasaron. Esta semana 18 es después del feriado de finados, del 4 de noviembre a 4, 7 de noviembre. Y esa semana es la de los exámenes. Y en esta semana de exámenes, generalmente los miércoles dan el examen de biología. Y el 4 es miércoles. ¿Qué me preocupa? El feriado es martes 3, lunes 2, domingo 1 y sábado 30. No soy muy amigo de exámenes post-feriado, pero puede que no suceda. ¿Okay? De una vez le anticipo. El número de horas empata. Entre esto y esto se suman más o menos 90 horas. Digo más, menos, porque siempre hay feriados que nos toca recuperar y ya vamos a acordar eso en su momento cuando nos ocurra. Son 90 horas a cumplir por largo del semestre en las 18 semanas de trabajo. Las 3 unidades en particular, que es una de generalidades. Después tenemos la parte de ocio, ocio, la parte de placenta y la parte de cardio que les comenté. Y esta partecita es la que quiero que ustedes la interpreten mejor, verán. Aquí dice 20 puntos, pero a usted le van a sentar 4 notas sobre 20. Entonces esto tiene que entenderlo bien bonito, no sé si ya le explicaron. Cada componente, el individual, el colaborativo, el examen parcial y la prueba final se asientan sobre 20 puntos en el sistema. El sistema es el que hace la equivalencia otra vez a 20 puntos, en donde la parte individual equivale al 35% de esos 20 puntos finales o 7 puntos. Pero insisto, en el sistema yo le asentaré una nota sobre 20 y el sistema es el que le convierte sobre 7. Acá abajo, la parte de 3 laboratorios y 3 seminarios, por eso quería explicarles. Porque ustedes me dirán, ¿cómo puede ser 3 y 3 y cómo es que suma 5? 3 laboratorios, 3 seminarios, que es la parte colaborativa, igual se asentará una nota sobre 20 y el sistema le convertirá a una equivalencia sobre 5. ¿Okay? Usted va a recibir notas sobre 20, sobre 20 y sobre 20. El sistema se encarga de hacer la equivalencia y la equivalencia del 20 final de la nota del semestre es como el 25%, y por eso ven 60% allí, 12 puntos. Eso es entre el individual y el colaborativo. Los 20 puntos es la nota a la que el sistema convierte sus calificaciones parciales, por decirlo así. El examen, 10% o dice 2 puntos, pero en el sistema le voy a asentar una nota sobre 20. ¿Okay? Y el examen final dice 6 puntos. En el sistema le voy a sentar y le vamos a sentar una nota sobre, ya la conocí más por ahí, a una nota sobre 20 puntos. El mismo sistema, recalco, insisto, se encarga de hacer la conversión. Esto asiento sobre 20, esto asentamos sobre 20, y el sistema convierte esto a sobre 8. Y al final, 4 notas de 20, el mismo sistema saca una sola de 20 con esa equivalencia. 30%, 10%, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda de cómo funciona esto? Porque ahí a veces se pierden. Porque dicen, no, me tienen que asentar una nota sobre 6. No, asentamos 4 notas de 20 y el sistema se encarga de convertirlos. Y aquí una recomendación más. No sé si ya conocen el sistema académico como es. No sé si nivelación usa el mismo, supongo que sí. Ya. Cuando ya lleguemos casi al final del semestre, se habilita una cosa que dice simulación de notas. Consejo. En esa simulación de notas, usted suba ahí la nota que tiene sobre 20, sobre 20, sobre 20 de cada componente y ahí sabrá cuál es la nota real.
¿Por qué le digo? El sistema académico funciona con menos decimales que la hoja de Excel. Y ya nos ha pasado que en el sistema, entre comillas, en el Excel que manejamos los profes, sale 1350. Ustedes aprueban mínimo con 1350. Pero por el cálculo que hace el sistema académico, le sale 1348. Déjeme decirle que si pasa eso se quedó. Así que la nota que usted suba en ese simulador es la que el sistema finalmente va a convertir. Los profes subimos notas 20 sobre 20 sobre 20 sobre 20 y el sistema hace la conversión. De hecho, que por alguna extraña razón no usan el mismo número de decimales. Hay, con estos 1350 sobre todo, un 0.02 de falla. Así que si yo saco 1350 en un Excel, en el sistema académico podría quedarme con 1348. Y si se queda con 1348, se queda con 1348. ¿Ok? Lo que les mencioné de los libros, eso no hemos movido para nada. El básico es Arteaga Martínez, pero recuerden que ya es la cuarta. Cuando ya estemos en el capítulo de vías de señal, haremos ciertas puntualizaciones por lo que es el capítulo. En la cuarta cambia un montón, aunque yo sí les he dado varios de esos temas, ya lo van a notar ustedes. La unidad de cardio, recuerden, SMUD es el principal y el complementario para todas, el libro de Flores que les mencioné el otro día. ¿Okay? Eso está así. De ahí viene el desglose de temas, que es lo que usted empieza a ver. Y que insisto, se trata de armar por semanas. No siempre coincide exactamente con las semanas. Tratamos de que así sea. Hay temas que a veces nos toman un poco menos, temas que nos toman un poco más. Trato de que cardio, por ejemplo, me tome casi un mes. Me gusta dejar eso para ver en 3 semanas, mínimo 4 idealmente, porque si es una unidad compleja. Aquí es lo que ya empezamos a revisar y ya vamos a volver sobre eso. ¿Okay? La parte de generalidades estamos viendo y después ya los procesos básicos del desarrollo que vamos a ir chequeando poco a poco. Y este documento, si no le paso hasta el jueves, le paso antes, es porque llegó algún documento que diga se cerró el sistema, el calendario y este es el calendario oficial. Si no, le estoy pasando ya el viernes después de la reunión de la asignatura donde decidimos esto se queda así, punto, ya que no nos dan la fecha final del semestre. ¿Alguna pregunta de las notas? ¿Seguro? Hoy día. Esto ya revisamos con ustedes, pues el otro que tenemos que revisar. A ver, yo me acuerdo que ya estábamos conversando algo medio largo. Y que usted vio una imagen por allí. Y van a leer un poquito más. Me acuerdo que les conté que hasta McDonald's sabe que en el ADN le jugaron checo a Rosalind Franklin, ¿no? Tengo que traerles ese libro de McDonald's para que vean que es verdad, por si acaso. Mi guagua tiene ahí su escritorio. Si no me acuerdo hasta mañana, hasta el viernes tengo que traérselos para que lo vean. Ok. Y habíamos conversado del tema de la primera mujer que nació por fertilización asistida y que mucho de lo que ahora sabemos es por todo lo que se ha ido haciendo con el tema de fertilización asistida. Cuando estemos viendo el capítulo de fertilización, les pondré cierta infografía ya validada de cierto centro que la publicó y que muestra el caso de esas gemelas que fueron editadas genéticamente para inducirles resistencia al VIH, pero las cosas no salieron como se esperaba. Okay. Déjenme empezar, estoy tratando de acordarme que algo les mandé a leer, pero el cerebro está ahí medio bloqueado. ¿Qué fue que? Mi cabeza dice, algo les pedí que revisen. No, seguro. A ver, conversamos de eso, conversamos de la primera fertilización asistida, conversamos de lo de la parte del ADN, el tema de los gametos, que se identificó primero el espermatozoide, después el ovocito, el modelo del ADN ya estaba, ok. Mi generación estudió estos temas hace más de 20 años, yo empecé a estudiar medicina en el año 2000. Y en el año 2000 nos dijeron un montón de cosas. Varias todavía se mantienen, otras han cambiado más o menos. Una de las cosas que ha cambiado de esa época para acá es el tema de cuánto influyen las vías de señal y los genes en el desarrollo humano. De hecho, en el mes pasado, hace 2 meses, salió una publicación que ya nos expone un mapa grandote de las vías de señal y el desarrollo de todos los sistemas corporales humanos, lo cual es bastante interesante. Está complejito. Créanme, ya le estuve hojeando y sí tiene su cierta complejidad. Algo revisaremos en las diferentes clases, al menos la parte genérica. No entraremos en el mínimo detalle posible. Sí veremos los procesos más grandes en definitiva. Ok.
terminando en historia usted encuentra unas dos cosas por así, ya para poder entrar en esto de procesos del desarrollo que está en el capítulo respectivo. Hay unos dos o tres datos por ahí muy interesantes. ¿Cuáles se refiere? No me equivoco, sí está. Ok. ¿Han oído de los premios Nobel? Supongo que sí. ¿Qué es eso? Bueno, les dan una medallita en la Academia de Ciencia Sueca y algo de plata según se también. Y ganar un premio Nobel es como ganar la lotería. Ah, en serio. Oiga, solo fue un fin de semana y un medio feriado de viernes y se volvieron a pagar. Ah, en serio. ¿Qué de interesante tiene Marie Curie y los premios Nobel? Hay memes de eso. Incluso utilizan una imagen y escena del Señor de los Anillos también. Ninguna mujer puede ganarme, y le ponen al premio Nobel y la imagen de uno de los reyes humanos. Y le dicen, yo no soy un hombre para empezar. La primera mujer, Simón, que hizo algo que hasta ahora ni siquiera otro lo ha replicado, ganar en dos categorías diferentes. Y hace un reconocimiento importante de contribución a la ciencia en diferentes campos, ¿no? Hay en economía, en medicina, etcétera, etcétera, física, etcétera, etcétera. Aquí se describe una situación bien curiosa que le permitió a alguien ganar un premio Nobel. ¿De quién es esto? Encuéntrele porfis y leales, o si alguien ya lo encontró. ¿De quién estoy hablando? A ver, leales. El premio Nobel en Fisiología o Medicina de 1995 fue otorgado a Edward Lewis, Christian Bolhar y Eric Wischer por sus descubrimientos relacionados con el control genético del desarrollo embrionario temprano. Hay uno más antes. Ese es un poco más reciente. Hay otro un poquito más antes. Y que describió algo que, aunque no lo crean, parece obvio, pero no le da para la mayoría de personas. Hay algo un poquito antes. ¿Ya lo encontró? Léales, compañero. Buenos días. Olé. Estos trabajos pioneros fueron combinados por Harvey Spelling, que en 1935 recibió el premio Nobel por su descubrimiento de un fenómeno crucial en la morfogénesis, la inducción primaria, además de introducir el concepto de organizador para referirse a estructuras embrionarias que controlan el desarrollo. Ya, hasta ahí nomás. 1930 y algo, que ahí es casi 60 años atrás. Y el señor describe un proceso que conversaremos en más de una ocasión, y en segundo también lo hablarán bastante. ¿Qué reconoce este individuo? Que las estructuras para irse formando no lo hacen de forma aislada y muchas veces lo hacen por comunicación entre sí. Proceso que realmente en los libros aparece como inducción recíproca. Yo envío un mensaje, esa estructura lo recibe, lo interpreta y devuelve un mensaje. Se recibe ese mensaje y continúa la comunicación. Un proceso que parece muy obvio y sencillo. Los seres humanos así nos desenvolvemos, se supone. Envía un mensaje, usted lo coge, lo interpreta y envía una respuesta y continúa el proceso. El Señor lo describe desde el proceso del desarrollo y se gana un Nobel, no más. Ok. Y por ahí, usted dijo en los 90. Ahí es donde se da una cosa que es realmente un salto tenaz. Iremos hablando en los diferentes capítulos, diferentes cosillas que han ido pasando poco a poco. Ya, por la edición genética de embriones está, el descubrimiento de las vías de señal, ciertos procesos que han modificado nuestras ideas de cómo es la fertilización humana, de lo que nos enseñaban hace más de 20 años, lo que ahora tenemos que discutir, el programa de embriogénesis temprana que el compañero menciona, detalles interesantes para los siguientes temas. Ok, entrando a otras cositas. El libro en esencia se centra en lo que pasa antes de nacer, la mayoría lo hace. Pero no es antes de nacer donde culmina muchos de estos procesos. Estamos con las condiciones suficientes como para poder aguantar en el medio externo. Solo que si usted revisa diferentes textos de biología que usted quiera, se considera que los seres humanos tenemos crías, biológicamente hablando, muy inmaduras al nacer. ¿Alguna idea de por qué? ¿Alguien que sea del campo? ¿Alguno? ¿Han visto nacer una vaquita, un ternerito? Ahí se levantan ya.
Al poco tiempo un caballito, al poco tiempo ¡pac! Se para. Y la comidita, si bien algo lactan, al poco tiempo también empiezan a comer, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál de ustedes se levantó y caminó después de nacer? Se puso a comer, no sé, algo con algo. Toman meses, si no es lo mínimo un año y pico, en que ya ciertas cosas están establecidas. Entonces, sí nos da el libro algunos detalles, y yo lo iré contando en clases, de que ciertos fenómenos se completan después de nacer. Lo que usted ve allí son las etapas de desarrollo, pero antes del nacimiento, o desarrollo prenatal, que se divide, déjenme decir la ley, perdón. No es la ley, no es la ley, no es la ley, listo. ¿Vale? Joven. Entonces, esto que usted ve allí, y que no sé si nivelación conversa, es cómo se divide a todo lo que vamos a conversar durante estos 280 días de desarrollo desde la última regla de una mujer, o 266 desde la unión de sus gametos. O entendiéndose de otra manera, 40 semanas en el un caso, 38 en el otro. Ok. Acá empieza todo. Una serie de eventos que ocurren o que inician desde el momento de unión de los gametos hasta que culminan 8 semanas contando desde la unión de los gametos. Así que el periodo embrionario o organogenético es la primera o los primeros momentos de la formación de cualquier ser humano, donde algo ya le conté el otro día. Sus 2 primeras semanas constituyen una época muy vulnerable a daños por agentes externos. Cualquier agresión en ese momento podría ocasionar la pérdida de un embarazo. Posteriores a las 2 primeras semanas, si hay alguna agresión, los daños pueden ser muy importantes, con defectos muy serios. Ya, lo conversamos en esa gráfica de cuando una mujer acude al control prenatal y cosas por el estilo. Pasadas las primeras 8 semanas, donde ya se constituyen la mayoría de órganos y sistemas, desde la semana 9 hasta el nacimiento, como me acaba de oír, 266 días desde la unión de los gametos, o el equivalente a 38 semanas, es lo que conocemos como periodo fetal, en donde no es que los órganos y sistemas corporales no continúan su evolución. De hecho, si cojo uno, los pulmones, durante el periodo fetal es donde realmente adquieren la capacidad de funcionar en la vida postnatal. Acá apenas se armó un esbozo de pulmón. Acá es donde yo ya tendré un pulmón realmente funcional para después del nacimiento. Entonces aquí sí hay varios cambios, varios. Solo que entre más cerca estoy del periodo embrionario, puedo recibir más daños, y entre más lejos estoy del periodo embrionario, más cerca estoy del nacimiento, estoy más apto y más fuerte, por decirlo así, para evitar algún daño mayor. ¿Ok? Entonces, ese periodo fetal se caracteriza sobre todo por un aumento de peso y talla. Entonces, un embrioncito que tiene par de milímetros por ahí, cuando ya acabe esta época, alcanza más o menos unos 50 centímetros, más o menos. Llegará aproximadamente a 3 kilos de peso. Un bebé a término ecuatoriano promedio debería llegar a eso. Más o menos medio metro, más o menos 3 kilos. Un peso mínimo de 2.500 gramos y un peso tope de 3.500 gramos. En ese rango de pesos estamos. Y 50 centímetros es igual a una talla promedio. Dejo aparte un temita crucial, la cabeza. ¿Por qué lo deja aparte? El nacimiento normal de los seres humanos es por vía cefalovaginal. Y por simple lógica, esa cabecita tiene que tener ciertas dimensiones para poder salir por el canal vaginal. Si es demasiado grande, va a tener problemas para salir. Si es muy pequeña, ok, saldría rápido, pero indica que algo está pasando aquí en nuestra cabecita. ¿Por qué? Lo que hace que crezca su cabecita, nuestra cabecita, es el cerebro. Si el cerebro no está creciendo bien, esa cabeza no va a ser muy grande. Ok. Hay un seminario donde me van a hablar de eso. Cuando estemos en Moncio conversaremos un poquito más. Esas medidas usted tiene que sabérselas sí o sí. Probablemente lo hayan visto. A los bebés les miden la cabecita durante los primeros meses y años de vida. Es una manera indirecta de ir viendo cómo está creciendo el cerebro, y eso hace que crezca la cabeza, y eso va de la mano cómo evoluciona un guagua. Si no va creciendo apropiadamente, ok, algo está pasando con ese cerebro, y ese niño o niña no va a adquirir las habilidades que tiene que adquirir. Eso es clave.
Y ese datito usted lo buscará y por eso lo dejo aparte. Es crucial saber cuánto mide una cabeza made in Ecuador. Ok. ¿Qué pasa en la vida postnatal? Eso no está aquí. Déjenme regresarme a esta que está en blanco que me puede servir para escribir. Entonces, en la vida postnatal también hay etapas. Aquí no es que vamos a entrar en todas ellas. Serán cosas que ustedes ven en otras materias, como pediatría, medicina comunitaria, geriatría, medicina interna. Ahí hablarán un poco de lo que va pasando en esos momentos. Solo les voy a contar un poco de los eventos, pues, de las etapas claves. Entonces ya, postnatal. Hay una etapa que abarca el primer mes, o como encuentran en muchos libros, los primeros 28 días de vida. Señorita García, ¿cómo se llama esa etapa? Ya le reconocí. Y tengo que ponerme bien su apellido. ¿Cómo se llama esa etapa del primer mes de vida después de haber nacido? Cerca. Neonato, ok. Desde el neonato. Una subespecialidad de la pediatría que tendrán que revisar, la parte básica al menos, cuando ya lleguen a ese nivel. Todo un mundo aparte, como ya aprenderán ustedes. Recontra vulnerables, que ahí lo que les pregunté hace un rato. No nos paramos, no nos alimentamos solos, no controlamos nuestra temperatura corporal, nos adaptamos al medio, si hace calor estás caliente, si hace frío te enfrías, no te termorregulas muy bien. Así que, si no te cuidan, te mueres. Así de sencillo. Ya desde el segundo mes, y siendo concretos, por lo menos hasta el segundo año de vida, hay una serie de cambios en peso, talla, habilidades. Ese niño ni sostiene la cabeza. Se sentará, gateará, caminará, empezará a emitir sus primeras palabras, ya comerá algo más que la leche materna y una serie de cosas más que, insisto, ustedes estudiarán en materias como pediatría, que es una siguiente etapa crucial. ¿Alguien sabe cómo se llama? Tiene que ver con la función más importante vital de alimentación que hacemos en esa época. Exacto, en esta época. Algunos le dividen en lactante mayor y lactante menor, pero bueno, es la época del lactante. Después de esos 2 añitos, ya desde esos 3 añitos, es una etapa media larga. Si usted le pone, puede ir tranquilamente hasta los 10, 11 años, más o menos. Es donde muchos de ustedes a lo mejor tuvieron la que en el futuro dirán, fue mi peor idea. Ya la publican hace mucho tiempo. ¿Cuál fue mi peor idea, Doc? Cuando era niño quería ser adulto. ¿Y ahora que soy adulto? ¿Y ahora que soy adulta? Es que los adultos, ellos se compran sus cosas, salen cuando quieren, no cumplen reglas. Se ve interesante la perspectiva desde ahí abajo para arriba. Y ahora que ya está llegando recién a ese piso, fue buena idea crecer. Por eso digo, una de mis peores ideas, como dicen por allí. Entonces, ¿esta etapa cuál es? Infancia o niñez. Con toda una serie de cosas que ocurrirán ahí, ¿no? La escuela y todo lo demás. Linda etapa. No sugiero saltarla. Hay muchos que quieren ser adultos en esa época. Hay hasta películas que dicen, como un guagua da el brinco a la adultez por X cosa que pasa en la película y después se repite de manera. Y es otra etapa. Ok. 10, 11 años, 11, 12 años, variable, entre XX y XY. Empieza un fenómeno crucial biológico. Hasta esa época, usted ya lo registrará, hay una serie de eventos, crecimiento, etcétera, etcétera, que se va dando con cierta velocidad. Pero pasando esto, por ciertos cambios biológicos, un poquito conversaremos, se da un segundo estirón. Y de repente de medir, no sé, 1,20 m por ahí, 1,20 m y pico, termino llegando a cierta estatura. Primer cambio notorio. Segundo, un niño y una niña
XX o XY a los 3, 4, 5, 6 años, usted les puede ver de frente y de espalda, cortando la cabecita y cortando la zona genital. Y tórax y abdomen se ven prácticamente igual, extremidades se ven prácticamente igual. Incluso hasta el rostro podría confundirse un poco. Pero ya pasados los 10, 11 años, o ya por esa época, hay cosas que empiezan a cambiar, ¿no? En un individuo empieza un depósito de tejido adiposo ya de manera más importante, y eso cambia su forma corporal. El otro se va a demorar casi 1 o 2 años en empezar este estirón, por decirlo así. Empiezan a dominar unas hormonas en uno y en otro. En uno sobre todo estrógenos, en otro testosterona. Y eso va guiando a ciertos cambios corporales. Y también a ciertos cambios acá arriba. Les digo a sus compañeros en segundo, yo no sé por qué somos tan necios. Le pedimos al XX que haga cosas, y el XX le pide al XY que haga otras cosas, sin entender un dato básico y crucial. Nuestra biología nunca será la misma. Está en los genes. Y hay suficiente evidencia que indica cómo, desde la vida prenatal, la corteza cerebral va evolucionando en función de las hormonas sexuales a las que está expuesta. Entonces, si un feto XY tiene unos niveles, comparativamente hablando, altísimos de testosterona en esas épocas, nuestra corteza evoluciona con ese estímulo y por eso cuando eres grande, la misma imagen no despierta las mismas áreas corticales en uno y otro. Uno pide por ahí que entienda por qué puedes pasar 24/7 en estas épocas viendo fútbol sin intoxicarse. Y te repite, y te repite. Es que ya viste los goles, no importa, es que aquí está desde la cámara. Y otro pide que leamos la mente. ¿Te pasa algo? Nada. No dijo nada. Lo tomamos literal. Dijo nada, no se dijo nada, vamos, dijo nada. Sí, es brava. No. Dijo que no. ¿Por qué somos tan necios? Definitivamente. Y en esa época las diferencias van a ser más notorias. ¿De qué época estoy hablando? Pubertad, adolescencia. Entonces hablamos de los 11, 12 años, hasta más o menos 18, y aquí le pongo una cosa, 24 entre paréntesis, que son unos que me están saliendo, ya le voy a explicar por qué. Entonces usted tiene pubertad, raya adolescencia, con una serie de cambios biológicos que en el fondo, ¿para qué le están preparando a esos individuos? ¿Para qué? El fondo de todos estos cambios es que ciertas estructuras que ya existen tienen que adquirir la suficiente madurez biológica para la función básica, que ya la conversaremos, una de las funciones básicas de la especie, la reproducción y continuidad de nosotros como organismos vivos en este planeta. Ok, pues 11, 12, 10, ahora ya se están viendo cosas que realmente preocupan en el individuo XX, sobre todo pubertades que empiezan a los 9 años. Como ya conversaremos un poquito en ocio, entre más temprana esa pubertad, hay cosas que tal vez no terminan como deberían terminar. La pregunta es, ¿por qué se está adelantando tanto? ¿Por qué? Nos estamos comiendo 2, 3, 4 años. Ok. Pasa esa época, ¿y por qué nos puso 24 años sin números patojos, Doc? Después de que ya acaba eso, y si cogemos 18 años y ponemos el clásico de los libros de 65 años, estamos en la época más larga, más productiva entre comillas, más extensa de nuestra existencia. La vida adulta. Para ustedes, ¿qué es el adulto? Ya sé, la peor idea que tuve de guapo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué? Madurez. Ok, algún rato conversaremos creo que de madurez. Indirectamente, porque por ejemplo, hablamos de que cierta estructura ya maduró lo suficiente para que el niño o niña le permita sobrevivir fuera del vientre materno. O sea, madurez da cierta idea. ¿Qué más? Buena. Esa palabra me agrada. Hay que ser responsable. Les va a hacer bullying. Hay algunos psicólogos por ahí que hacen ya comparación entre generaciones y generaciones y dicen todo ha cambiado. Hay un detalle que lo ponen de su generación y la cercana, no son la misma, al final de cuentas. ¿Qué preocupa? Es una generación que no quiere asumir responsabilidades. Y hacen un análisis completo, incluso hasta de por qué quieren más perreíjos que hijos.
Y en el fondo algunos de estos dicen es por su falta de responsabilidad, porque criar a otro ser humano, qué jodido. Te lo digo de frente, o sea, tengo dos, el uno ya va para los 8 y el otro a los 2. Qué jodido. Pero está medio gripadito. Iba a estar inquieto, molestoso, se despierta cada rato, ahí está el colchón de él toda la tarde. Literal, se me dormía encima, muere. Así que sí es jodido, sí es complicado. Y uno no entiende cómo antes había gente que tenía un equipo de fútbol y cambios. Mi abuelita tuvo 15 hijos, si mal no recuerdo. 15 tíos, de los cuales no me sé todos los nombres. Y encontrarse, reunirse a toda la familia, pero decirles toca alquilar el estadio de Lauca, porque si no, no van. Eso de un lado de la familia y el otro. ¿Cómo criaban 15? ¿Y cómo les alcanzaba? Que es lo peor de todo. Ya hasta tenían su casita, su guardadito y todo lo demás. Ahora, los datos para su generación, y por ahí viene la otra parte, ¿no? Hacen la comparación de cuánto le tomaría a un joven de su generación ahorrar la entrada de una casa. Y hablan de que tendría que ahorrar siquiera unos 15 a 20 años, considerando las remuneraciones actuales. Pues vean, ¿cómo me voy a meter yo disque a reproducirme? Si a duras penas sobrevivo yo. O sea, también hay esos otros factores. Pero vale. Madurez biológica para poder reproducirse. Cierta madurez psicológica para asumir las responsabilidades de las decisiones que tomo. Y aquí sí algo que nos compete. ¿Alguien de ustedes tiene menos de 18 años? Como todas tienen más de 18 años. Falta un poquito. Sí, no se preocupe, sí he tenido estudiantes de hasta 16. Okay. Sería la única hasta que cumpla 18 años que por ley podría decir, bueno, mi mami me puede acolitar en tal cosa, por ley. Pero el momento que usted ya cumple esto por ley, porque hay la parte legal, usted es legalmente hábil para contratar, ser contratada, despedida, casarse, no casarse, divorciarse, pedir un televisor a crédito en su casa, lo que usted quiera. O sea, y a partir de los 18 tienen una edad legal para asumir sus responsabilidades, y eso significa que si voy a hacer alguna consulta de mis notas de los demás, usted a sus papás, bien, gracias, gusto verle, para afuera. ¿O quién le va a acompañar a evaluar a los pacientes en el futuro? ¿Mamá? No hagan pasar vergüenzas que ya viste en el anterior. Vergonzoso que alguien de 18 años le haga salir a su mamá y que llore peor que guagua de 4 años en el jardín, cuando tienen que asumir las responsabilidades de alguien que en el futuro va a decidir se ingresa o no se ingresa, se trata o no se trata, se opera o no se opera, en menos de 5 años. Eso me demuestra a mí una inmadurez tenaz, y una persona así es un peligro para el sistema de salud. Porque al mínimo problema que tenga, no es mamá y papá el que le va a salvar, es usted. Con toda esta cara de guagua, yo también salí a la rural a los 23 años, así que con esa cara de guagua, a dar la cara. ¿Ok? Así que como ya tiene más de 18 años, excepto ella que llama de decir en qué mes ya ese privilegio se le acaba, usted tiene que asumir las responsabilidades y consecuencias de lo que haga o deje de hacer. Pasan los 65 años y viene la última etapa de la vida, ¿no? Desde aquí ya empieza, desde más o menos los 40 por allí. Llegaste al clímax y la resbaladera. Por eso algunos ya estamos de bajada. ¿Cómo le llaman a la persona que tiene más de 65 años? Gracias, Jesús. Adulto mayor. Ya verán que hay diferentes subtipos. En los adultos se le puede dividir en 3 momentos, los adultos mayores se puede dividir en 3 momentos, pero ok, tenemos los adultos mayores. Ahí ya no es tanto evolución, es más bien ya retroceso. Hay diferentes imágenes que comparan, bastante curioso, el ciclo de vida de un ser humano. ¿Cómo empiezas aquí? Con pañales, con ayudas para caminar, con comida de papillas y todo lo demás. ¿Cómo muchos terminan? Casi igual. Y eso es lo que nos espera. Ustedes tendrán en geriatría mucho para hablar de esto. ¿Cuándo creen que empieza una vejez saludable? Ahorita. Lo que hagan ahorita a los 20, que ya están cerca de, se repercutirá en el futuro. O sea, sigo pensando que es inaceptable que yo suba a la Yaguachi y les pase. Y que yo llegue con más aliento que ustedes. O sea, es increíble. No puede ser, no debería pasar.
tampoco soy tan bruto para jugar fútbol contra alguien 20 años más joven que yo. No, yo juego con los de mi generación nomás. Los papás de la escuela que por ahí vamos. Me pongo a jugar con alguien de ustedes, me rompe 3. Esa no es la idea. Pero sí me llama la atención que la ayahuasca les cuesta subir. ¿Okay? Es que recién vengo de la costa, 6 meses fisiológicamente ya te adaptas. Ok, así que ya deberían adaptarse. Vale. Entonces poco a poco iremos viendo estos eventos del desarrollo ya en cada sistema corporal. Y aquí un detallito que está en imagen y está en ese capítulo también, por ahí una cosa medio descrita. Hace muchos años, el siglo pasado, todavía no había ciertas restricciones legales para hacer investigación, sobre todo en embriones humanos. Hoy por hoy la investigación en embriones humanos es prácticamente ilegal en la mayoría de países del mundo, por temas éticos, como ya lo estudiarán. Entonces, cuando no había esa restricción ética hace mucho tiempo, solo pongas a pensar, los derechos humanos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, aunque hay antecedentes, la Revolución Francesa y todo lo demás, pero ya en la ley así de, después de que nos matamos de comillas en esa época. Existe en Estados Unidos un recuento de todo lo que se hizo en esas épocas, en un instituto que tiene cierto nombre, de alguien que fue como uno de los mayores auspiciantes de ese tipo de investigaciones, según lo que sé. Y por eso, desde la unión de los gametos hasta finales del periodo embrionario y los primeros días del periodo fetal, se dividen, y lo que usted va a encontrar en el capítulo de embrionario, al desarrollo humano en 23 estadios. Lo encuentran como estadios o horizontes de embrionario. Cada estadio o horizonte se caracteriza por algún cambio importante. No vamos a tener que aprendernos qué pasa en el estadio 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que ustedes están viendo aquí. Hay diferentes herramientas en internet donde uno puede ir a jugar un poco. Hay una que se llama The Human Embryo Project, de donde saqué esto. Uno se mete ahí, es gratuito, uno va sacando imágenes, moviéndole un poco y vas viendo cómo están ahí las gráficas tomadas de ese repositorio de esa biblioteca en Estados Unidos, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y así. Tac, tac, tac. Son los 23 estadios de Carnegie, que también tiene 2 nombres más. O'Reilly es el otro. Y el otro no sé si lo estoy pronunciando bien, Richter, algo así. No sé si lo pronuncio bien. Pero usted le encuentra descrito los nombres en la página 4. Ahí está, descrito el nombre de un señor. Más abajo encuentran el nombre del otro señor en negrita. Y que por donde está guardado y cómo se llama ese sitio donde están almacenados esos embriones, le conocen más, de hecho se le conoce más como estadios de Carnegie. Hay 23, todos prácticamente en el periodo embrionario. ¿Okay? Máximo los 3 primeros días del periodo fetal es el fin de estos 23 estadios. Por eso ustedes en algunos libros encontrarán desarrollo humano, 23 estadios, y se quedan pensando 23. Son esos 23 estadios que están en 8 semanas. 23 estadios más periodo fetal. Porque en el periodo fetal no hay subdivisión, ya que prácticamente la forma humana está casi que lista. Casi que lista. Ya veremos que faltan cosillas por allí. Ok, ¿hasta ahí algo que me quiera preguntar? Entonces el concepto a recordarlo, de estos periodos o etapas prenatales, el embrionario es crítico, por eso también su otro nombre de genético. Las 2 primeras semanas, aún más críticas. Un embrión en esta época puede ser destruido fácilmente. Desde la 3 hasta la 8, recibir daños muy severos en su desarrollo posterior. De la 9 en adelante, los daños pueden ser algo menores. Entre más cerca esté de la época embrionaria, el daño puede ser mayor. Cuando más cerca esté del nacimiento, el daño puede ser menor. Incluso el huevo a lo mejor nace con la enfermedad, pero sin daños en sus órganos, que sería el mejor escenario. Y eso lo podemos saber de una manera muy simple. ¿Alguien de ustedes le ha dado varicela? ¿Nunca? No. Y si nunca les ha dado varicela, ¿tienen vacuna de varicela? ¿Tienen papeles que lo demuestren? Creo que sí. Es que aquí las cosas es evidencias, papeles. Si existe en papeles, le creo. Si no hay, a usted sí, le dio varicela y tiene papeles. Sí le dio. Ok, esperemos que sea así. Él no me asusta tanto. Los individuos XX de aquí me preocupan más. ¿Por qué?
Como ya revisaremos el segundo, en teratología, algo comenzamos en primero, bichos como la varicela pueden dañar el desarrollo humano. Y una de las cosas que le encanta destruir es el tejido nervioso. Es un individuo que nunca le ha dado varicela y no tiene vacuna. Si se contagia de varicela y está embarazada, el que chupa las consecuencias del bebé. Que al adulto, a la adulta le da varicela más intenso, eso me importa poco, lo soy sincero. Lo que le pasa al bebé es lo crucial. Y se podría haber evitado si no hubiese vacunado. Yo soy partidario de cierta vieja escuela. Si los estudiantes en medicina no tienen todas las vacunas que deben tener, no entran nomás, no les des matrícula. Se exponen y exponen a otros. Cuando ya estén en los hospitales, sé que hay uno que todavía pide así y me parece perfecto. Ningún estudiante me entra, no importa de qué universidad, si no me trae todas las vacunas puestas. Y si no las tiene puestas, se las ponemos. Ahí terminan con una carga viral brutal, pero no importa. No hay de otra. No hay de otra. ¿Con qué cara vas a recomendar vacunas? Una de las mejores intervenciones de salud pública que ha salvado millones de vidas, etcétera, etcétera. Si uno mismo no las tiene. Y peor se andan creyendo en cucos de que, es que en esta vacuna te ponen un chip. Mangos, o sea, mangos. En esto no me voy a meter mucho. Esto es dominio y competencia de la anatomía. Y me estresa, porque no la dominan. Los planos corporales, craneal, caudal, coronar, superior, inferior, medial, lateral, toda esa vaina, proximal, distal, aquí no es que la vamos a profundizar, es en la nato donde ustedes tienen que aprender eso súper bien. Son términos que por morfología o ciencias básicas se usan en cualquier materia. O sea, aquí yo también sí le voy a decir la estructura más proximal a, entendiéndose como el que está más cerca del origen de. Lo que va a ser diferente es que, bueno, ahí está el humano completo. Acá tienen el embrión, que se va modificando con el tiempo. Así que la terminología anatómica se las dejo. Ya veré con el tiempo qué ocurre. Espero que nada malo, digo yo por ahí. Dicho eso, ya vamos entrando así poquito a poquito en los capítulos que nos corresponden, que es este tema de procesos básicos del desarrollo. Suelo hacer yo, personalmente, ese cambio. Si bien en el sílabo dice vías de señal, porque es el capítulo 2, pero me parece que es muy complejo entrar directo a vías de señal. Si no entendemos lo macro, lo grandote. Vías de señal es lo chiquitico, por decirlo así. Ya el evento molecular que permitió que esta estructura se haga brazo, pierna, riñón, corazón, lo que usted quiera. ¿Cómo es que funciona esto en lo macro, en lo grande? Ayuda a entender lo otro. Y eso usted tiene en el capítulo 5, si mal no recuerdo, en la cuarta edición se mantiene. Yo sí. Ahí utilizamos las primeras páginas del libro de Flores, que nos hablan un poquito de las características biológicas de los seres humanos y que algo le iba contando. ¿Sí? Se mantiene en el capítulo 5 procesos básicos del desarrollo. Y de lo que le di es un 95% similar a la tercera edición. No hay mayores diferencias con la edición anterior. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? El cigoto huevo al inicio va a tener el tamaño, raya, forma del ovocito, que el óvulo que fue fertilizado. ¿De qué tamaño hablamos? Ahí es donde podría a lo mejor servirme con Google, ChatGPT o alguno de estos. ¿Cuánto mide? ¿Quién tiene datos? En serio. Alguien, los dedos más rápidos del resto. El número debe estar cercano al 1 y un par de números más al lado. 0,1 milímetros. Difícil entender 0,1 milímetros, ¿no? Sería como una línea y más chiquito. Pero eso es cómo convertir a nanómetros. ¿Cuánto da? Las dos vecinas de atrás están consultándose la medida. Y ahora ya le vi con lentes y ahora sí ya le reclamo. Sí. Estamos listos y me irá aprendiendo los apellidos. No se preocupe. Cuestión de tiempo nomás. ¿Cuánto mide? De 100.000 a 120.000. ¿Perdón? De 100.000 a 120.000 Ok. Hay otro término que puede ayudar más. Micras. Como 100, 120 micras. Ok, este es un número que el cerebro va a entender un poco mejor. De ese tamaño, micras,
como bien dice la compañera, no es ni 1 milímetro. Des en cuenta todo lo que tengo que evolucionar hasta nacer. De menos de 1 milímetro tengo que llegar a 50 centímetros. En milímetros es un montón, ¿no? Tengo que llegar, ¿cuánto pesará? Femtogramos tal vez, o sea, el peso mínimo de una célula de ese tamaño. Tengo que llegar a 3 kilos. ¿Se dan una cuenta de que es 3 kilos? A veces les sé ver yo con un termo así tamaño jumbo. Primer grupo que no le veo a nadie con uno de esos, lo cual me llama la atención. Usted tiene como un gigante de madera. ¿Se ha visto nuestros termos tamaño jumbo? No sé para qué estén de jumbo. Y ahorita con el calor le digo, sería bueno, pero... Ok. ¿Cuánto entra ahí? 2 litros. Sí. 2 litros. Y cuando está repleto, sí pesa, ¿no? Más o menos. Eso y la mitad de una célula que a duras penas dice que se ve a simple vista, entre comillas. Y tengo que llegar a un peso mínimo de esa célula a casi 3 kilos. Chicas, algo tiene que pasar durante 38 semanas, 266 días. Es una sola célula, pero el ser humano es un abismo de millones de células. Pues tienen que proliferar sus células, tejidos y demás, ¿sí o no? Es obvio, de una sola célula tengo que crear millones. Por lo general, la mitad de los cursos suele ser foráneo. No sé si se mantenga la regla, pero sí tiene que haber un 40, 50 máximo. Creo yo que sea foráneo. No sé si haya más. ¿Cuál es el afán de emigrar? Crecer, ok, ¿a qué se refiere? Mejorar, dirían por ahí, ¿no? Pensando en los últimos partidos que acabamos de ver, esos estadios parecían locales. Y no solo hablo de Ecuador, vi un par por ahí de otros países sudamericanos y los de Colombia decían, esto era como estar en Medellín, o sea, se sentían como en casa. La cantidad de gente de otros países de acá en esos estadios gringos era descomunal. Vale, esa gente se fue, ok, hubo ciertas necesidades y buscó progresar, buscó ser mejor, y en su gran mayoría lo logra. Oigan, lo mismo pasa con nuestras células. Quedarse en un mismo sitio y en un mismo punto donde me formé no me permitiría encontrar todo mi potencial. Por eso me fui a Brasil un par de añitos. Y las células van a hacer eso. Iremos conversando un poco. Nacen en cierto lugar, se desplazan a otro sitio, interactúan con otros, con otras. Es bien alhaja cuando llegan y tienen cierto estilo. Ya cuando se gradúan, porque les voy conociendo, doy otra materia en octavo, y a veces me toco ya en el internado con alguno por ahí. Y es bien curioso cuando me acuerdo cómo empiezan y cómo ya están más grandes. Es obvio, tiene que haber cierto cambio. Cuando me sorprenden más, el día que se gradúan, a veces ni les reconozco. Les juro, como dicen por ahí, se produce un nivel de película. Y me dicen, soy tal persona, disculpará, no le reconocí. Ok, se diferencian, se especializan y les va a dar cierto rol fisiológico a muchas de estas células. El tejido óseo no va a ser para nada lo mismo que el muscular, para nada lo mismo que el cardíaco y así. Cada uno tiene que encontrar su rol y su destino. Y la parte final no agrada, no gusta mucho. Vamos, 3 días de clases con todo lo que pasó. Algún momento todo termina. Primero tiene que acabar, así mismo segundo, tercero, cuarto, toda la carrera y seguir el camino. Todo lo que inicia tiene un final. Y en el desarrollo humano pasan cosas así. Hay varias estructuras que asoman por un tiempo, varios grupos celulares que están ahí por un tiempo, cumplen un rol y después de que ya cumplieron su rol, desaparecen. Ejemplo. El ser humano, evolutivamente hablando, las 8 primeras semanas, tiene una prominencia similar a una cola. Pero ningún ser humano adulto completo nace con cola. Así que eso en algún momento, adiós. La boquita primitiva, en un momento tiene una membrana que les cierra, que la mantiene obliterada. En algún momento dado, se muere esa cosa y se vuelve permeable. Tiene que ocurrir esa muerte celular programada, sí o sí.
Y esto es lo que ustedes encuentran en Flores y con eso haremos un mini break de unos minutitos en cuanto a lo que son las características generales de un ser humano. Aclaro algo. Digo que a mí me toca lo fácil. ¿Por qué dice que le toca lo fácil? No. Me toca discutir realidades biológicas, genéticas. El ser humano solo es XX y XY y punto. No hay más, biológicamente hablando. Y ese genotipo XX o XY determina un fenotipo. Y punto. Es una realidad biológica. Un fenotipo de XX, un fenotipo de XY. Y nosotros en esta materia y en otras, sobre todo en las básicas morfológicas, nos centramos en esto, en realidades biológicas. El genotipo determina tu fenotipo. Y como partimos de esa realidad biológica, los individuos de esta realidad biológica tienen un proceso para crear nuevos individuos con esas mismas características biológicas. La parte conductual, comportamiento y demás es competencia del estudio de todo el área y eje de la salud mental. Ahí tienen que ver toda esa otra parte. Nosotros nos necesitamos a lo biológico. Si ven por fuera, está lo que conversamos en procesos del desarrollo. ¿Por qué? Se unen los gametos, tengo un nuevo individuo. Este individuo pasa por toda una serie de etapas hasta llegar a su vida adulta, las que acabamos de conversar. Vivirá su vida adulta como él o ella la viva, punto. Proceso natural de envejecimiento, todo termina, game over. Proceso típico, biológico, natural de la especie humana. Ahora ya, no sé si en genética es donde lo discutan, pero con este detalle que conocemos respecto a cómo se desgastan los telómeros, ya se habla de la extensión de este proceso de vida de los seres humanos y de que su generación y las que vienen atrás tranquilamente podría superar los 100 años, pero con buenas calidades de vida. Sí se cuidan desde ahorita, pero esto no lo discuto con ustedes, lo voy a conversar con sus compañeros de octavo en la tarde. Están en una carrera que ya en ciertas publicaciones, aún pequeñas, pero ya va saliendo, no sé si las conté ustedes en el semestre anterior, se ve que es enemiga de los telómeros. Estudiar medicina, estar en medicina, hacer medicina, se asocia con un envejecimiento más rápido. Ya genéticamente han demostrado que el estar aquí en estas profesiones acorta nuestros telómeros. Y por la cara que les veo, creo que no saben qué es un telómero todavía. Algunos sí y algunos no. Creo que el 90% no. ¿Usted ha oído esa palabra telómero? ¿Qué va? Sí. ¿Qué es? Es en los cromosomas, las partes de las paredes externas. Ok, es un pedacito del ADN que está en esos cromosomas y que es como una especie de reloj biológico. ¿Qué más? Y se van, con el paso del tiempo, se van perdiendo. Ajá. Y cuando ya se acaba ese reloj biológico, ya vengo over envejecimiento. Y con el tiempo ya solamente va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, ya no se renueva con la misma velocidad que antes. Entonces, esas publicaciones que las hemos conversado con los posgradistas les dejan pensando como que rayos. Ahora entiendo por qué cuando tienen 50 aparecen de 80. Y hay un dato feísimo que no sé si han actualizado, no he visto una publicación así. El Colegio Médico de Pichincha hace años estimó el promedio de edad a la que sus integrantes, sus miembros del Colegio de Pichincha, fallecían. Y el promedio de edad que encontraron era terrible, 50 años. Así que por eso cuando festejaban jubilación, 60, 70 o más años, tremenda fiesta, o sea, rompió el molde. Okay. Esa situación, característica biológica de la especie, modificada por el ambiente, ¿no? Que eso se ocurre. Todo esto tiene una programación, pero el bendito entorno en el que estamos puede hacer que esa programación no se cumpla. Ok. Entonces, de manera macro, ¿se entiende? Un ser humano de un cigoto huevo tiene que crear millones de células, millones. Todo eso ustedes estudian en el campo de la histología. Cuáles son, cuántas son, sus características, cómo empiezan a funcionar, y eso se integrará con las otras materias. Ahí hay un término interesante, diploide. ¿Alguna idea? Ya, suena a dos. ¿Dos qué? Dos células, buenas, ¿qué más? Son células convencionales.
Ok. Empata un poquito con esto de acá. Cogiendo seres humanos, las otras especies de mamíferos van por ahí. Tenemos nuestras células somáticas y germinales rayas sexuales. Somáticas, cualquiera, ¿no? Piel, riñones, corazón, intestino, etcétera, etcétera. Pero cuando dice células germinales rayas sexuales, ¿a cuáles se referirá? Dice con G. Palabra con G. Los gametos, usted ya me está dando los nombres específicos de sus gametos. Entonces, nosotros tenemos las células corporales con X número de cromosomas, ustedes me dicen 46, y tenemos nuestras células reproductoras, ¿cuántos cromosomas tienen? 23. Y a la célula con 23 cromosomas se le conoce como célula haploide, con H, la mitad del material genético de una especie. Cuando decimos diploide hablamos de que se ha reconstituido el material genético de esa especie. Y para reconstituir este material genético de la especie en los seres humanos, el mecanismo es ese, ¿o no? Es el mecanismo natural de creación de seres humanos. La clonación y demás rompieron varias de estas leyes, pero en todo caso, es la forma en que un individuo que crea sus células haploides, por ciertos procesos que repasaremos, reconstituye su material genético de la especie mediante una vía de reproducción sexual para crear un nuevo organismo de la misma especie. ¿Y eso cómo se consigue? Por eso digo que a mí me tocó lo fácil. ¿Qué quiere decir eso de dimorfismo? Apellido sexual, dimorfismo. Y dígale, ¿qué le suena? Suena a dos. Morfismo, ¿a qué suena? Forma. Sexualmente hablando, lo que le dije hace un ratito. ¿Cuántos fenotipos hay? Biológicamente hablando no hay más. Punto. Cualquier otra cosa tiene otro tipo de abordaje. Biológicamente esto. En segundo hay un capítulo interesante, el desarrollo reproductor. Presentarán las anomalías de diferenciación sexual. Esas, como dice su término, ADS, anomalías del desarrollo sexual, en donde hablaremos de pseudohermafroditismo masculino, pseudohermafroditismo femenino, si existe el hermafroditismo verdadero en seres humanos, etcétera, etcétera. Pero entiéndase, biológicamente eso se considera anormal. Biológicamente. Dos individuos genéticamente diferentes, complementarios biológicamente. ¿Qué idea les da eso de fecundación interna? ¿Qué entienden por fecundación? Unión. La unión de los gametos, ya listo, la unión de los gametos. Y cuando me dice interno, dentro de, vale, dentro de. Solo uno de los dos individuos tiene las estructuras biológicas, anatómicas, para permitir esta situación. El XX es el que tiene toda la arquitectura, el aparataje hormonal para poder sostener ese nuevo ser en su interior. Tenía. Los chinos nunca se quedan quietos. Si allá lo que hacen es innovar, y ya da un poco el susto de hasta dónde pueden innovar. Y algunos dicen si a lo mejor es éticamente y conveniente cierto tipo de prácticas. ¿Qué han hecho estos señores en este tema? En placenta algo más le contaré. Es una locura. Todo el mundo ya está teniendo problemas de envejecimiento en sus poblaciones y renovación posterior. Ya en muchos lugares del planeta hay ciudades que han quedado vacías prácticamente. Hasta les piden, vengan, les pago y ustedes vengan a vivir acá. Las tasas de natalidad por mujer en edad fértil se han ido al diablo, se han ido al suelo. Hay un número mágico que usted debe aprender en epidemiología, se lo digo de una vez. 2.6. ¿Qué es ese número? Es el mínimo número de individuos por mujer en edad fértil que una población debe tener para poderla renovar con el tiempo. Basándose en algunos conceptos. Uno de ellos, no todos los individuos llegan a la vejez.
Hay individuos que en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta temprana, fallecerán. Pues no todo el mundo llega a la vejez. ¿Okay? Cuando una población tiene menos de este número de hijos, hijas por mujer en edad fértil, empieza a invertirse la pirámide poblacional. Tal vez han oído este término, en donde hay cada vez menos jóvenes y más gente viejita. ¿Okay? ¿Saben en qué número estamos en Ecuador en su generación? 5. Cuando usted va a un centro comercial, ¿ve familias de 5 miembros? Y no de 5, si fueran 5 hijos, serían 7, ¿no? Papá, mamá y 5 guaguas. ¿Ven familias de 7? ¿Qué es lo que más ven ahora? De 3, y por ahí algunos de 4, y de milagro 2. ¿No es cierto? Y un perro ahí. Ya bajamos de 1.9, y si no me equivoco, el último dato es 1.7. Los chinos, si no estoy equivocado, están por 1.2. Y esto trae un montón de problemas. Le pongo uno. La vejez empieza ahorita. Si yo quiero retirarme cuando esté viejito, viejita, para retirarme, de algún lado tienen que llegarme los recursos para yo poder pagar mi comida, mi vivienda, mi ropita, etc. Es que de algún lado tiene que llegar. Esa pensión de jubilación que alguien espera tener en el futuro, tiene que llegar a algún lugar. Y ese lugar somos los más jóvenes. Mi generación está sosteniendo a los viejitos que están ahí. Más de algunos de su generación que ya están medio empezando a trabajar. Digo medio porque la cosa está jodida. De eso lo están sosteniendo los de allá arriba. Pero seguro han oído que el sistema de pensiones en Ecuador, como en muchas partes del mundo, le soplas duro y se va al diablo. Ya no es sostenible. Si mal no recuerdo, dicen que necesitan 8 afiliados o aportantes para sostener un jubilado y ahorita tenemos 3. Con este valor, ¿cuántos aportantes habrán para cuando usted se jubile? Yo sufro para la época de mi jubilación. ¿Y usted? Eso ya ha llevado en muchos lugares a que se cierren escuelas y servicios de salud. Porque ya no hay usuarios que nos llenen. Entonces, en ciertos lugares, hacerme pediatra y ginecobstetra tal vez no es la mejor idea. Pero si ya no hay esa población, estamos destinados a la extinción entonces. Jodidos. Con toda esa problemática, como le dije, los chinos no se quedan quietos. Ellos ya tienen bien avanzado esto. Ese era un S. Ectogénesis. ¿Ecto a qué le suena? Fuera. De fuera del cuerpo, origen de fuera del cuerpo. Ustedes no son muy geeks. Y cuando esto empezó, ustedes no estaban ni en proyectos de sus papás. Dragon Ball se estrenó en los años 80 del siglo pasado. Y en esa serie de dibujos animados japoneses aparecen unas cápsulas en donde están creciendo los saiyajines. Los chinos ya desarrollaron esos úteros artificiales. Ya los tienen en funcionamiento. Su perspectiva es, ya que no tengo hijos a la criolla, los creo. Los creo. Problema, conversaremos un poco en placenta parto. Ya se conoce muchísimo de la influencia de esta condición mamá-bebé ahí adentro. El momento que eso se rompa, híjole, ¿voy a crear seres humanos reales? ¿O qué rayos va a salir? Entonces viene ya un poco esa discusión ética. Desde la perspectiva de una pareja, de una mujer que no pueda tener hijos o hijas, esto es un alivio. Imagínense esas mujeres que tienen incompetencia cervical severa, no pueden sostener un embarazo por más que quieran. Embarazo aunque pierdes, embarazo se pierde. Si no es lo que algunos llaman vientre de alquiler o vientre subrogado, que es el término apropiado, o sea, que otra mujer que esté por usted. Esta es una alternativa interesante. ¿Cuánto irá a costar? Es la pregunta del millón. ¿Y qué saldrá de ahí? Es la otra pregunta y la más importante. ¿Qué irá a ocurrir si la fecundación interna queda para los libros de historia? Su generación lo va a ver ahí, en vivo. Ya tienen hace ya una década desarrollaron las membranas biológicas que simulan amnios y corio con mamíferos. Los mamíferos prematuros los metían en estas como funditas
llenaban de algo parecido al líquido amniótico y lograban con esto que crezcan, y sobre todo el sistema pulmonar, que es el más jodido de madurar. Meta eso en una buena incubadora, en una olla lenta. Ya, listo sus hay ahí. ¿Será que nos crece la cola? ¿Se vuelven bebés? ¿Aprenden a volar? No sé. Y esas cosas su generación va a enfrentar. Algo que me quiera preguntar hasta ahí. Bueno, hagamos algo. Me voy de largo unos minutitos más y de ya son libres, ¿les parece? Con eso respiran todos. Llegó aquí a mi más de cuarto de mejor acabemos esto. Pues la fecundación interna todavía sigue siendo el método tradicional criollo al alcance de todos, dirías. Al alcance de todos y de todas. Porque esta cosa, toda nueva tecnología siempre tiene sus costos y tiene sus riesgos. Los chinos, así como esos robots que ya limpian la casa, preparan el desayuno, pasean al perro. No sé si han visto, es real, existe. Aquí no dejan traer porque el Ministerio de Defensa, parece que es, no da la licencia de importación de ese tipo de robots. Pero yo lo quiero, lo necesito. Con uno así que arregle la casa, vea. ¿Feliz? ¿Feliz? Ya China ya los tiene, ya los desarrolló. Capítulo, pedacito interesante que van a encontrar en Flores. Se mete en la parte interna, ya conversamos la parte de afuera y hacen una descripción de lo de adentro que vamos a conversar en otros capítulos después. Para que este milagro ocurra, tienen que ocurrir cosas aquí adentro y aquí adentro. Y por eso se ve un poco las gónadas del un individuo y las gónadas del otro individuo, donde tiene que ocurrir la magia, como diría Disney. Esta célula germinal tiene que, o cumple, un cierto ciclo. Partiendo del final, ¿no? Se unen las dos células reproductoras y crean un nuevo individuo. Arteaga Martínez es el único libro donde encuentro una cosa bien curiosa, que pone los términos fertilización y fecundación como dos cosas diferentes. Normalmente en los libros de ginecobstetricia usted les encuentra como sinónimos. Usan fertilización, la fecundación casi como la misma cosa. Pero Arteaga le hace una distinción. La compañera de hasta el último, de camiseta blanca y moño, ¿cuál era la diferencia? Sigo tomando ahorita, me voy a poner un papelito y ahí sí, ya está. Ya sabe que lo logro. ¿Cuál era la diferencia entre los dos términos? ¿Confirma? ¿Segura? No le convenció. ¿Le tocó? ¿Cuál era la diferencia? Es mi madre, sí, pero es mi madre. ¿Cuál era la diferencia? Entre esos dos términos, que nos pone Arteaga. La mayoría los usa como sinónimos. De hecho, el término que más se encuentra aún es fecundación. O sea, como dice mi compañera, la fecundación, si no me equivoco, cuando, o sea, es la unión de los gametos. Y fertilización. Ahí es lo que usted tiene que adquirir, y la tienen jodida porque tienen que ganarle a la IA y a las redes sociales el don de convencer a otros. Tienen que tomarse esta medicina tantas veces al día, tantas horas y tal cosa. Usted tiene que tener ese don de convencimiento. Pues si no pueden convencer ni al vecino de al lado, eso les dice que el camino para llegar a ese nivel está todavía largo, ¿no? De hecho, recién está empezando. Y tienen 5 años y un poquito más para lograr ese nivel. Tienen que convencer a gente que será 2 o 3 veces más grande que usted, que tenga 40, 60, etc., de hacer algo que uno careguagua le sugiere. La que más me encanta, cuando hacen estas consultas de control prenatal y de crianza de guaguas, tienen que enseñarle algo, entre comillas, a una señora que a lo mejor ya tiene 3, 4, 5, 6. Usted le tiene que convencer a alguien que ya ha vivido eso en carne propia. ¿Jodido o no? Generalmente en ese libro le ponen a este término como el lugar donde se unen
Y usted conoce anatómicamente en qué sitio del individuo X de X deberían encontrarse sus gametos. ¿En qué parada del metro se encuentra? En las trompas uterinas. ¿En qué parte de esa trompa? En el cuello. En la ampolla de la trompa uterina. Es en esa parada es donde deberían encontrarse los dos gametos. Mientras que el término fertilización Arteaga lo usa para referirse a la unión de los gametos en sí. Este lo usa para el lugar. Tontería, digo yo. Vale. Estas células germinales empiezan con una fase diploide, o sea, en algún momento tienen 46 cromosomas. Están completas. Lo repasaremos en gametogénesis. Pero si dos gametos de 46 cromosomas se encuentran, ¿se imagina el desastre? 46 más 46, 92, ya, o sea, y un ser humano de ese número de cromosomas no es viable. Y eso, desde el humano y la humana original, ¿se imaginan cuántas cromosomas tendríamos ahorita? Dios me libre, no sé. La estimación logarítmica de esa salvajada, ¿cómo sería? No sé. 1.200.000 cromosomas, no sé, de tantas uniones de gametos ya. Pero no, para mantener ese número constante, entra alguien en juego. Un tipo de división celular que analizaremos con más detalle, ¿no? Un tipo de división celular reduccional que me lleva a esa fase haploide. Y aquí viene una idea que van a encontrar en estas 2 o 3 hojitas de flores, que es bien interesante. Cuando ya termina de hablarles de lo que pasa con la célula germinal, en uno de los párrafos les dice algo como esto. A la célula germinal, al gameto, se le considera como una estirpe celular inmortal. Pues madre, desglose ese concepto raro. Estirpe celular inmortal. Estirpe, sinónimo. Voy a hacer algo así. Mi esposa me metió a ver esto de Juego de Tronos, ya le contaré cómo. Al inicio me asusté. Yo llegaba de noche y justo abría la puerta y estaba en esas escenas alajas de esa serie. ¿Y qué estás viendo? Después ya cuando encontré la trama, ahí sí la trama, ya me agradó. Estirpe, linaje, haciéndose importante como en época medieval. Estirpe, linaje. Sinónimo. Especie. ¿Cuál? Especie. Especie, no, esto ya está. Especie humana. Y esos linajes están dentro de eso. Puede ser. No pega. Puede ser, la descendencia, ok, buena. Los Lannister, los Targaryen, los Baratheon. No. Los antepasados, los ancestros, buena. Celular no está difícil. Y cuando dice inmortal, sí que es inmortal, sí, no, ya, pero sí. No se destruye, que no se muere, ¿no? Oigan, y cuando de repente ponemos el cuerpito de un ser querido en ese carboncito y lo palmamos de la tierra o en esos sitios donde quedan los nichos, eso es inmortal. Pues si hay algo inherente a la naturaleza humana es que somos finitos. ¿Qué quiere decir con esa idea Flores? O de plano se le fue la mano con la chica. Algunos sí me entendieron, ok. Hierbita de 5 puntas, que está demostrado que da serios daños a largo plazo a nivel cortical. No es tan buena como creo. En el embarazo es un hecho que va a haber alguna secuela neurológica y restricción de crecimiento. ¿Cómo entendemos esa ideita que me manda ahí el Flores? ¿Cómo me va a decir que eso es inmortal? Si cuando ella llega a la hora, o te hacen cenizas, una de dos, ahí está tu inmortalidad. ¿A qué se refiere? ¿Herencia genética que se hereda por generaciones? Por ahí. Debe haberles pasado. A lo mejor alguno o alguna de ustedes, así como me pasó a mí, no conoció a su abuelita por las cosas que tiene en la vida. Y de repente su mamá o su papá le dijo,
puta, mi papá era igualito que vos. Eso mismo hacía. ¿De dónde aprendieron si nunca le conocieron? ¿No es cierto? O sea, ¡ay! Como 2 gotas de agua, ¿ves? Te arremangas del saco igualito que tu abuelita. No sé si ya les pasó. Alguna cosita por ahí que dicen que ni sé quién tenía. Y uno, ni le vimos, pero lo haces. Programa genético metido ahí, que pasó de generación en generación en generación. Por ahí van entre comillas de inmortalidad. No dije esto el semestre anterior con ustedes. Lo solía decir, no sé por qué no lo dije. Me corrigen si es que es mentira esto que voy a mencionar. De que no lo dije, perfecto. En ciertos análisis se va viendo algo. Los individuos entre más cultos, es decir, por decirlo de una manera, más preparados académicamente son, van por este lugar. ¿Ok? Entonces, por eso en poblaciones donde hay un nivel de escolaridad importante, un nivel de formación académica importante, es donde suelen encontrarse esas tasas de nacimientos cada vez más bajas. Y mientras en poblaciones analfabetas y con mayores índices hasta de pobreza, se encuentran valores muy superiores a esto. En otras palabras, entre más instruido, más formado, más preparado es un individuo, parece tener menos deseos de procrear, por todo lo que ve. La ignorancia es madre de la felicidad. Ay no, es que este riesgo, el ya me contó, solo el 5% de que tenga una malformación. Y si me pasa esto, el riesgo aumenta. Y si me pasó esto en el hospital, mi boba va a salir con esto, con esto, con esto. Ya. Además van a pedir incluso en medicina, peor de la cosa. Cuando hacen ciertos análisis también, encuentran en las universidades, por lo general, a los individuos más listos, más inteligentes, más capaces, y es lógico, de cualquier grupo humano. Ustedes están en la universidad. Por simple deducción, usted es parte de ese club, ¿sí o no? Si no se lo cree, uy, ya nos fregamos. Y cuando desglosan en qué carreras de los listos, listas, ¿dónde están los más listos y listas de los listos y las listas? Terminas en las facultades de medicina. Esta partecita sí conté, el resto no les conté a las compañeras y compañeros del semestre anterior. ¿Qué sí les conté? Cuando estuve en Brasil, justo en uno de los periodos, vi la bienvenida de todos los estudiantes de las facultades de la calaurada, como les llaman ellos. Y me llamó la atención que tenían un símbolo para cada carrera. Entonces los economistas de tal cosa, los ingenieros tal cosa, etcétera, etcétera. Y los de medicina tenían unas boinas doradas. Yo decía amarillas, pero después me corrigieron y dijeron, no, es dorada. Así como les dimos Hunters, tal cual. No van a decir que no saben qué es eso de dorada. Que veas que hay pop. Dorada, la canción. No. No sé. Ya nada. Se me ocurrió preguntar por qué. ¿Por qué esa boina tan particular y por qué ese símbolo tan curioso a ellos, a ellas en particular? Y los de ahí me dijeron, no, es que ellos son los más inteligentes de todos. Ellos merecen usar eso. O sea, la boina dorada representaba su inteligencia, su sabiduría, su sapiencia, etc. Lo consideraban lo top de lo top, el estudiante de medicina ahí. Y sí, conversar con ellos, más de una vez me sentí culpa al inicio. Hay que agarrarles de mirar. Más preparada y más preparada, menos deseos de reproducir. A largo plazo, si los individuos más inteligentes no quieren reproducirse, ¿qué le queda a una sociedad? Los que se quedan. ¿Y qué quedan? ¿Me entienden a dónde quiero llegar? Tampoco estoy diciendo ahorita salgan la puerta que estén multiplicados, ¿no? Pero esta situación es medio paradójica, o sea, ok, me voy preparando, voy viendo cosas y digo, no, yo conscientemente y humildemente, después de ver cómo es que contaminaré con pañales por cada lado, cosas por el destino, he decidido que mi linaje termina conmigo. Y si el linaje de los más listos termina aquí, ¿qué queda? Insisto, ¿qué va quedando? ¿Cómo consigues que un grupo humano evolucione si sus más listos y más listas en algún momento? Como esa película de un soldado que se reorganiza y va unos años después y ve que toda la población es analfabeta. Y como tiene los medios conocimientos, te lo hacen un presidente. En la tierra del ciego, el tuerto es el rey.
Medio sabía algo, no necesariamente el más pilo. Esa situación a mí al menos me deja pensando, si esto está ocurriendo en los diferentes grupos humanos, por eso también esa de tiempos fáciles crean poblaciones débiles, pero si no vienen los fuertes que nos saquen de esos tiempos, ¿qué va a pasar con el mundo? Yo quiero que mis guaguas sigan existiendo y depende de lo que ustedes hagan. Están chiquitos, cuando ustedes estén en mi piso ellos estarán como ustedes, así que lo que hagan ustedes en estos tiempos va a permitir que ellos sigan o no. Curioso, ¿no? Capaz que con eso, capaz que por eso he logrado que algunos exalumnos y exalumnas ya por lo menos han pasado de 1,9 a 2. Ya, porque no hay 0.9 hijos. O sea, ¿es 1 o son 2? No hay 0.9 de hijos. O son 1 o son 2. Ok, creo que el mensaje caló en alguna ocasión. Entonces, esa herencia genética que se transmite de generación en generación es un bagaje importantísimo. Si no lo seguimos transmitiendo, y ahora, para terminar hoy día, en ese capítulo, en definitiva, vamos a ver algunas cosas que van a llevar a ese cigoto huevo a un ser humano, al menos biológicamente hablando, de nuestra especie, listo para nacer, entre comillas. Tiene que haber una etapa básica. En una sola célula llegar a múltiples, de ahí tengo que crecer. Todos esos grupos celulares tienen que ir adquiriendo cierta forma y función. Por eso, dentro de eso, vamos a ver algunas cosillas. La forma de las células no va a ser igual, aunque nazcan de los mismos progenitores. Va a modificarse. Será esencial su movimiento y desplazamiento. Pero muchas de ellas, si no se mueven, jamás lograrían alcanzar su potencial. Esto pasa, la vida pasa en todo lado. Hay gente con la cual uno tiene conexión, te cae bien desde la primera, y lo contrario, hay gente que tal vez nunca hizo nada, o no hicimos nada, entre comillas, y no le baja de la laringe. O sea, no pasa, o sea, no, con esta man ni de chiste. No me pondrán en el mismo grupo pilas con eso. Alguna vez cometieron una locura, no sé por qué, y esa vez yo pensé que se iban a matar. En el mismo grupo, el chico, la nueva pareja, las dos ex. ¿Por qué hicieron eso? No me pregunte, pero fue un grupo y un semestre un poco tenso con ese grupito en particular. Me enteré al final, yo no sabía por qué aquí sentía yo, como dice Draco en esa película de la cabrita, siento una lucha de egos. Yo no sabía por qué había una energía media rara. Después me dije, lo que es que era, ¿quién hace semejante raro? Solo los seres humanos, ¿no? Y lo que le comenté de la muerte celular per se. Terminemos con crecimiento y se va. Definición de crecimiento. Es lo mismo que desarrollo, ¿verdad? ¿Ya qué? Ahí está una definición, pero ¿qué es crecer? Hija, ya crece. ¿Qué me estás diciendo, papá? Oh, mijito, no sigas creciendo. ¿Aumentar qué? Buena. Aumento tamaño. ¿Y cómo aumenta el tamaño? ¿Qué aumenta? Las células, pero ¿qué les pasa a esas células para aumentar el tamaño? Estoy buscando una o dos palabras por ahí. Proliferar, o sea, aumenta su. Una puede aumentar de tamaño y su número. La uno crece porque esas células incrementan su tamaño e incrementan su número. Ahora, como le dije en medicina, usted tiene que ir aprendiendo términos. Y hay términos para hablar de aumento de tamaño, de aumento de número de células. Y sus dos compañeras de atrás tienen que decir esas dos palabras, porque ya las conocen. Aumento de número, aumento de tamaño, los términos son hiperplasia e hipertrofia. Lo que me dijeron, ¿no? De menos de 1 milímetro, ya, 0.2 milímetros acabando la primera semana, llegar hasta 50, es un montón, Así que,
sea por aumento de número o sea por aumento de tamaño. El otro día, a ver, el semestre anterior, un grupo usó ese término y me dejó pensando. Usan un término medio raro cuando se refieren a personas que están muy musculosas. ¿Cuál es? Con M, ¿no? Mamado. Lo había oído. Ya lo oyó. Estaban en X seminario, no creo que fue con ustedes, creo que fue con segundo. Y alguien por aquí dijo, es que está bien mamado hoy. ¿Qué? Es que en mi generación el término mamado se refería a alguien que estaba ebrio. Conclusión, por Dios, no piensen que como usted habla, los más grandes entendemos lo mismo. Así como cuando uno dice ciertas cosas, no necesariamente le estoy transmitiendo tal vez el mismo mensaje a usted. Así que vean, el término mamado que le escuché, para alguien más grande, no está hipertrofiado, está fruto. Está como el viernes tarde por Ciudadela, o como cuando están aquí algunos amigos. Ok, viernes tarde que toca tutoriales con el carro. Y la otra cosa, para ya terminar, los egipcios lo descubrieron hace milenios. ¿Qué cosa? A ver, uno crece, aumenta de tamaño, la. Y alguien, tal vez desocupado, se le ocurrió cruzar dos cosas. Empezó a hacer un análisis de imagen de las esculturas de X dinastía egipcia, no me acuerdo cuál, pensando en una cosa muy particular, que cuando un ser humano crece, no tiene la misma proporción. Nuestra mitad derecha del cuerpo no es la misma de la izquierda. Y usted a lo mejor lo ha notado. A ver, 1 centímetro más acá, 1 centímetro menos acá. Como que un bracito es un poquito más largo que el otro y es casi imperceptible. Se prueban zapatos, le queda bien el derecho y el izquierdo está apretado. No son del mismo tamaño, pero se ve uno simétrico. Igual en la cara, la mitad derecha con la mitad izquierda se ven simétricas, aunque no son exactamente iguales. Entonces, ¿qué hacen estos señores? Esas esculturas egipcias dicen, se supone que fueron hechas con molde. Y si es un molde prácticamente es igual a la derecha y a la izquierda. Empiezan a superponer las imágenes de un lado con el otro para ver si había esta situación. Si eran de un molde, deberían ser. Y se topan con la novela que los sinvergüenzas estos tenían claro la idea de proporcionalidad del cuerpo humano y ponían, así se vería tal escultura si fuera exactamente igual, derecha e izquierda, y así es como se ve, y si cambiaba. Pues los sinvergüenzas hace 1000 años ya sabían esto, que los seres humanos, y creo todas las especies de mamíferos, crecemos en proporciones diferentes, con cierta simetría. ¿Sí? Y eso se nota en nuestros segmentos corporales. En algún momento dado veremos que la cabeza es una cabezota y el cuerpo es chiquitito. Pasa cierto tiempo y la cabeza adquiere una mejor simetría en relación con el resto de nuestras extremidades y cuerpo. En un momento dado, unas mini patas así. Y en un momento posterior, ya se estiran. Entonces, la proporcionalidad de nosotros es clave. No somos exactamente iguales de cuerpo, insisto, nuestros segmentos y mitades corporales tienen sutiles diferencias. Nótelo cuando se pruebe ropa, ahí usted lo va a notar pero súper bien. Y todo eso se logra gracias a procesos de hipertrofia e hiperplasia. Ya me recordaron hacer un mes que no me cada generación tiene